UDIMA, Universidad a Distancia de Madrid, la universidad cercana. Hola, bienvenidos a este vídeo. Mi nombre es Lucas Castro y soy el profesor de Ingeniería de Materiales de la Universidad a Distancia de Madrid. En esta presentación vamos a ver las propiedades mecánicas de los materiales. Lo primero que me gustaría que vierais es a qué llamamos propiedad. Cuando hablemos de propiedades de los materiales nos vamos a referir a propiedades intensivas, es decir, aquellas que caracterizan a una sustancia, en nuestro caso hablaremos de materiales, diferenciándolas de otras. Y cuando digo esto, es importante recalcar que una propiedad de un material, para nosotros, será aquella que no dependa ni de la forma ni del tamaño de la pieza. Bien, vamos a ver algún ejemplo. Si yo quiero caracterizar este material, que fuera, por ejemplo, aluminio, no me debe depender la propiedad que utilice ni de la forma ni del tamaño. En este caso, la propiedad debe salir igual en cualquiera de las dos piezas que yo tengo. Entonces, si yo lo quisiera caracterizarlo por la fuerza de rotura, pues esta no sería una propiedad del material, puesto que esta pieza necesitaría más fuerza para romper que esta, ya que la sección resistente es distinta. Bien, ¿qué hacemos para evitar esto? Pues utilizar algo que sea igual en ambas piezas. Entonces, cuando hablaremos de resistencia, siempre hablaremos de tensiones, que es la fuerza aplicada por unidad de área. En este caso, el área transversal será esta, y en este caso, el área transversal será esa sección. Pues bien, ¿cuáles son las unidades de tensión? Las unidades de tensión en el sistema internacional son los pascales, que son newton por metro cuadrado, partido por metro cuadrado. Pero normalmente utilizaremos el megapascal, porque es una unidad más normal para usarlo, que son 10 a la 6 pascales. Bien, entonces, cuando hablemos de deformación nos pasa lo mismo. Cuando queramos hablar de alargamiento, lo que se estira, lo que se alarga, lo que se deforma un material, siempre debemos intentar buscar una propiedad que caracteriza el material. Entonces, si yo tiro de una pieza, en este caso con esta longitud y en este caso con esta longitud, pues inicial, pues debo medir algo que en ambos casos sea igual. Es decir, si busco lo que se estira a rotura, para que sea propiedad del material debe ser igual en ambas piezas. Bueno, pues ¿cómo lo hago? Intentar utilizar la deformación, que la deformación sí que es una propiedad del material. Y la deformación se define como el incremento de longitud por unidad de longitud, es decir, partido por la longitud inicial. Aquí, en este caso, estoy contrayendo esta pieza, la fuerza que aplico sería una fuerza de compresión, la longitud inicial sería esta, y después de aplicarle el efecto de compresión, la longitud final sería esta. Bueno, pues no tendría más que aplicar la fórmula, longitud final menos inicial, partido por longitud inicial. Bien, entonces, cuando veamos una gráfica tensión, deformación, que es la que vamos a utilizar mucho en este tema, lo que le pasa al material es lo siguiente. Este es mi material, una red cristalina, por ejemplo de aluminio o de hierro, en que yo empiezo a estirar, a aplicarle una fuerza por unidad de superficie, que hablamos de tensión. Entonces, ¿qué es lo que le pasa al material? Empieza a estirarse y lo que realmente está pasando es que se está deformando elásticamente. Es como si yo estirara de una goma, si yo cesara de aplicar esa fuerza, el material volvería a su punto original, a su estructura original. Los átomos volverían a su lugar, a sus posiciones iniciales. ¿Qué pasa si sigo aplicándole una fuerza, una tensión? Bueno, pues el material empieza a deformarse plásticamente, como muchos sabéis. Entonces, si yo doblo un cable, se deforma plásticamente y no recupera su forma inicial. ¿Qué es lo que le está pasando al material? Que se está deformando plásticamente. Lo que está pasando es que se mueven las dislocaciones. Esto es de otro tema, pero bueno, para enlazarlo con esto es que se están moviendo dislocaciones y si yo dejara de aplicar esa fuerza, el material no se recuperaría porque las dislocaciones se han movido a otra posición y al cesar la fuerza no vuelven a su posición original. Si yo siguiera estirando este material, empieza a formarse una estricción, una deformación localizada en el material. Esto es lo que se llama estricción, una deformación local. Y si siguiera estirando todavía más, pues lo que pasaría es que llegaría un momento en que se rompe ese material.
se produce una rotura. Bueno, aquí tenéis, después de romper el material, cómo quedaría. Bien, vamos a ver qué tipos de rotura hay. Normalmente los materiales pueden romper de forma dúctil o de forma frágil. En este caso estáis viendo cómo se rompe una rotura dúctil y una rotura frágil. Las características de la rotura dúctil normalmente son en este caso son tipo cono, copa-cono, en el que se forma una zona con una copa y con un cono. Esta sería la zona que sería dúctil, que ha habido deformación plástica, y esta sería la zona frágil. Cuanto más pequeñita sea esa zona frágil, más dúctil es el material. Y las roturas frágiles siempre tienen este tipo de característica, que la rotura es perpendicular a la línea de aplicación de la fuerza. Bien. Bueno, vamos a hacer cómo calculamos la deformación elástica y plástica. Estábamos hablando de deformación, con lo cual estamos en este eje. Entonces, vamos a ver. Si yo deformo este material, o sea, le aplico una fuerza, ¿de acuerdo? Una tensión, subo hasta una cierta zona, se deforma esta cierta cantidad. Bien, lo vemos aquí. Se ha deformado. Cuando le aplico esta fuerza, tiene esta deformación. ¿Qué pasa si le retiro la fuerza? Si yo retiro esa fuerza, el material, como hemos dicho antes, recupera su estado original y la deformación plástica que le queda es cero. No le queda nada de deformación plástica. Y la deformación elástica que tenía, que ha recuperado, sería esta cantidad. ¿De acuerdo? Esa es la deformación plástica que le queda al material. La deformación elástica que tenía el material. ¿Qué pasa si los tiro más, si le aplico una fuerza mayor hasta este punto? Una tensión de esta cantidad. Pues, ¿qué le pasa al material? Lo que está pasando es que yo tengo esta deformación en este momento y cuando le retiro la fuerza, el material recupera elásticamente, no vuelve por aquí. Hemos dicho que las dislocaciones no se recuperaban, se han movido las dislocaciones y lo que pasa al material es que vuelve aquí. ¿Cuál es la deformación plástica que le queda? Pues toda esta cantidad. Esa es la deformación plástica. Y la deformación elástica que tenía es esta cantidad. Bien. Vamos a calcular ahora, bueno, esta es mi gráfica, yo he sacado antes mi gráfica tensión-deformación de un material. Y ahora quiero caracterizar ese material. Digo, bueno, ¿cuál sería la ductilidad? Que es la deformación plástica a rotura. ¿Cuál es la deformación plástica que llega a rotura? Esa es la deformación elástica y esta sería toda la deformación plástica que le queda al material. Bien, ¿cómo hago estos ensayos? Estos ensayos se suelen hacer con una máquina de tracción, lo que se llama con una máquina universal. Lo que se suele hacer es poner una probeta, un material de ensayo, entre unas mordazas, estas son las mordazas, y lo que le pongo un extensómetro. Con este extensómetro lo que mido es deformaciones y la carga, la máquina tiene una célula de carga que es la que se encarga de recoger los datos de fuerza. Una vez que yo tengo esos datos de fuerza y de alargamiento, lo que yo tengo que hacer es convertirlos a tensión, acordaros, ¿vale? Esto es fuerza en newton y esto es alargamiento en milímetros. ¿Qué tengo que hacerlo? Pasarlos a tensión y a deformación. Para pasarlos a tensión no tengo más que dividir por el área inicial de la probeta, que lo he medido inicialmente, y el alargamiento lo único que tengo que hacer es dividirlo por la longitud inicial de la probeta. Bien, y ya tenemos la gráfica tensión-deformación de mi material. Vamos a caracterizarlo. Vamos a ver, por ejemplo, el módulo elástico. El módulo elástico me indica cuál es la rigidez del material. Es decir, si esta pendiente es muy grande o muy pequeña. Si se deforma mucho para tensiones bajas o no se deforma mucho. Es decir, ¿cuánto sería esta pendiente? ¿Vale? La tensión partido por la deformación en la zona elástica. Ese sería el módulo elástico. Bien, el límite elástico. El límite elástico es este punto de aquí, donde pasa de elástico a plástico el material. ¿Cómo lo mido yo eso? Pues porque lo podría medir aquí, aquí, aquí. ¿Dónde pasa? Entonces se suele tomar un valor. El valor normal es coger aquí un 0,2%.
¿De acuerdo? Entonces, miro un 0,2% en este valor, trazo la línea paralela y toco este valor. ¿Por qué se coge el 0,2%? Pues porque es un valor estándar que tenga que ser capaz de medir yo, poder medirlo, porque valores más bajos son difíciles de medir, entonces se cogió ese valor y es el valor estándar para la mayoría de los materiales, no para todos. Hay otros materiales que se coge otros valores. Bien. La ductilidad, pues como hemos dicho antes, sería medir aquí, trazo una paralela a la zona elástica, y la ductilidad es este valor de aquí, este valor de deformación. Esta es la ductilidad. ¿Vale? Recuperación elástica. La recuperación elástica me lo tienen que decir para qué punto. Si me dijeran para rotura, pues la deformación elástica para rotura, la recuperación elástica para rotura sería este valor. Para cada valor de tensión, pues me lo tendrían que decir. Bien, la deformación elástica es lo mismo, ¿de acuerdo? Me tendrían que decir cuál es la deformación elástica para un punto. Si me dijeran para este punto, por ejemplo, de aquí, pues este es el valor de deformación con fuerza aplicada, paralela, y esa es la deformación elástica que tiene para esa tensión aplicada. Y la deformación plástica, pues, como hemos dicho, sería, por ejemplo, para ese valor, pues sería esta cantidad de aquí. Bien, otros valores importantes serían tensión de rotura, que sería aquí, medirlo, lo mido en el eje de tensiones, y resistencia a tracción, que sería el valor máximo, este valor de aquí. ¿De acuerdo? Bien. Otros materiales presentan este tipo de comportamiento, en el que presentan dos límites elásticos. Límite elástico superior, ¿vale? Sería este valor de aquí, y límite elástico inferior, que sería ese valor de aquí. Entonces, pues si los encontráis, que sepáis. ¿De acuerdo? Entonces, otro valor importante es el coeficiente de Poisson, que es este de aquí, que me mide cuánto se deforma un material en el eje de aplicación de la fuerza dividido por la deformación en el eje transversal. Y la dureza. A continuación vamos a ver que la dureza la podemos definir de muchas formas. Mohs la definió inicialmente como la resistencia a la rayadura, pero normalmente se suele definir con otras, que la que más me gusta a mí es resistencia a la deformación plástica, y suelo poner permanente y hacer hincapié en lo de plástica. Resistencia a la deformación plástica permanente. Bien, ¿cómo se suele medir esto? Pues se suele utilizar un penetrador, que puede ser de muchos tipos, se le aplica una carga al material y después de eso se le retira la carga. Y lo que mido es cuál es la huella que ha dejado en mi material. Esa huella se puede medir de varias formas, se puede medir por altura, se puede medir por anchura, cuál es la anchura. Entonces, pues depende cómo lo midamos, estaremos en una escala u otra de dureza. Bien, entonces, como hemos dicho, profundidad, diámetro, he puesto diámetro, pero podría ser otra, en este caso, por ejemplo, que fuera un tipo de pirámide de diamante, un pirámide, lo que hiciera la huella, pues sería los dos ejes, se suele medir este eje y este eje. Entonces, depende de lo que mida, pues depende de qué penetrador utilice, será una u otra. Bien, aquí tenéis cuál es un resumen de las más utilizadas para los materiales metálicos. Brinell, que se utiliza una bola de 10 diámetros, una esfera para el penetrador es una esfera de 10 milímetros de diámetro, y esta es la fórmula, se aplica una carga y esta es la fórmula que daría la dureza Brinell. La dureza Vickers es otra, esta es muy utilizada porque es universal, es decir, vale para todos los materiales. La NOP también es muy utilizada, sobre todo como tiene dos diámetros distintos para medir durezas, que sea distinta la dureza en una dirección que en otra del material. Y la Rowell, que es de las más utilizadas, porque no hay que medir la huella, directamente se mide la altura, la máquina mide la altura y te da la máquina directamente la medida de dureza, no hace falta ir a medir posteriormente la huella. Bueno, pues esto ha sido todo. Daros gracias por ver este vídeo y nos vemos en nuevas presentaciones.